Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por favor, se registran la asistencia en el chat. Y vamos a empezar con la clase de hoy, que vamos a empezar con la unidad 2 sobre la herencia. Ya. En esta, por favor, me ayudan apagando los micrófonos. Vamos a hablar ya sobre un nuevo tema enfocado a lo que es la programación orientada a objetos con sus características. Había que identificar lo que era herencia, polimorfismo, jerarquía y abstracción. La primera que vamos a ver en este caso es la de herencia. ¿Qué es una herencia en sí? Es la que nos va a permitir hacer clases que puedan ser suficientes para conseguir los objetos de reutilización, generando una clase base para de ahí pueda heredar o pueda generar de los padres a hijos o hijos a padres. En esta parte es importante que la reutilización sea del código lo que se necesite en aspectos comunes, independencia de la representación y variación en estructuras de datos y algoritmos. Otra parte también debe de conseguir la herencia a nivel general es la extensibilidad necesaria para mecanismos que nos puedan permitir generar principios de abierto y cerrado y principios de elección única. Esto vamos a ir generando en las diferentes conocimientos sobre la jerarquía. Ahora vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, un libro. Un libro viene de con las revistas, tiene ciertos parámetros que pueden ser similares y con eso se pueda generar un proceso de herencia y jerarquía. Ahora, hay que tomar en cuenta que la herencia es un mecanismo que nos va a servir a nivel general poder registrar, poder utilizar las relaciones entre varias clases y posiblemente de una a otra clase los atributos. Ahora, vamos a identificar en lo que es la jerarquía, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo va a estar el orden y la jerarquía de la clase. Por ejemplo, todos vamos a hacer una publicación, un ejemplo, y de eso se puede hacer publicaciones de libros, revistas, artículos, y en forma general, cada clase dentro puede tener un tipo. En este caso, tiene, por ejemplo, el libro tiene un texto, pero la revista va a tener, supongamos, una investigación o una imagen. Entonces, eso es lo que se deberá contemplar. Viene a ser lo mismo la clase, estas vienen a ser las clases padres y lo demás son las clases hijos. Y estas clases hijos tienen sus atributos. Estos atributos pertenecen a esta clase por defecto y esta clase puede heredar a esta. Entonces, una figura viene a ser lo mismo. Tenemos las figuras de polígono, círculo, y este polígono puede subdividirse en otros subtipos o en otras clases. Entonces, hay que entender cuál es el mecanismo que se maneja en lo que es la herencia, que va a tener una clase padre, siempre lo vamos a identificar así, como No, es clase que sí están padre, hablando. y luego lo que son las clases de hijo. Ahora, es importante identificar si una clase B hereda a otra clase A. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? Es que una clase va a tener sus atributos y la otra va, en cambio, a manejar sus propios métodos. Hay como también en cada una de las clases ir haciendo adaptaciones, como son nuevos atributos, nuevos métodos y redireccionando otros métodos que puedan ser necesarios de una clase a otra. Ahora, por ejemplo, como les decía, la clase B puede heredar a la clase A o la clase C puede heredar a la B y a la A, porque pueden ser padres, hijos y pueden ir generando subclases independientes y eso va descendiendo directamente o indirectamente. Entonces vamos a manejar una herencia. Se van a conocer lo que son los árboles. Ayúdenme apagando los micrófonos, por favor. ¿Ya? ¿Ya?
Entonces, aquí en herencia vamos a conocer y vamos a identificar lo que son los tipos de herencias. Tenemos herencias múltiples y herencias simples. ¿Qué viene a ser una herencia simple? Que directamente de un objeto o de una clase hereda a otra clase. Y en cambio, la clase múltiple, que una clase puede heredar a varias clases. Independiente del lenguaje, va a heredar a varias clases. Y esa puede ir consumiendo. Ahora, es importante tener en cuenta en el diseño de jerarquías de las herencias manejar dos términos esenciales, la generalización y la especialización. La generalización es la que va a permitir o nos va a permitir detectar qué comportamiento tiene cada una de las clases. Y la especialización, en cambio, viene a definir o viene a identificar lo que una clase en específico tiene de otra, es decir, un caso o un método especial que tiene una clase y no tiene la otra. En esta parte es importante tomar en cuenta que al momento de generar las jerarquías, nosotros tenemos que ir identificando cuándo realmente se deberá realizar esta jerarquía y dónde le deberé ubicar. Vamos a hacer un caso práctico. Entonces, el caso práctico es, tenemos o deseamos tener un banco y en este banco abrir cuentas bancarias para contratar depósitos bancarios. Un depósito permite que a los clientes obtengan una rentabilidad para su dinero y también se caracteriza que tiene ciertos atributos que va a contener, lo que son el titular, perdón, el capital, el plazo en días y el tipo de interés. Ahora, ¿qué comportamiento va a tener o qué métodos va a generar? Es que va a permitir realizar la liquidación del depósito una vez que haya cumplido el plazo y consultar los intereses producidos al final de cada periodo. Entonces, aquí vamos a manejar una clase base, que una clase base va a ser el depósito. Esta clase de depósito va a tener sus atributos. Como son específicos solo para esa clase, voy a manejar el término de privado. Entonces yo digo, solo a esta clase le va a pertenecer estos atributos, el titular, el capital, el plazo y el tipo de interés. Ahora, cada depósito va a tener su constructor o su clase, ¿no? O cada clase va a tener su método inicial. Entonces, ese método inicial va a tener todos los campos que se ingresan para poder trabajar. Y va a tener sus métodos. Estos métodos va a tener el de liquidar, que por ejemplo debería ser el get capital más los get intereses. ¿Cómo haría el get capital? Obteniendo el capital inicial que se tenga o el que yo ingresé y una vez en los intereses tuviera que decir cuál es el plazo de días, qué tipo de interés tiene por el capital dividido para 365 días. Entonces, este es un método, esta es una clase que va generando sus procesos y sus atributos en su misma clase. Ahora bien, una vez que ya deseo esta parte, voy a denominar que este tipo de depósito puede ser de dos maneras, se podría decir, estructurado o no estructurado. Un depósito estructurado viene a ser que se caracteriza que una parte del capital invertido a interés fijo y otra parte a interés variable. Eso es parte contable, digamos, eso es el término que nos dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esto? Que el depósito estructurado hereda de este depósito. ¿Por qué? Porque es un tipo que va a manejar. Entonces, aquí se tiene, el depósito tiene una relación con persona y depósito estructurado depende del depósito, de esta clase. ¿Para qué? Para poder manejar las acciones. Entonces, en la clase vuelta de depósito estructurado va a tener la extensión de este depósito. ¿Por qué? Porque este viene a ser mi clase o mi atributo, mi clase padre y viene a ser mi clase hijo que va a heredar de este. ¿Ya? Una vez que yo tenga, genero mis métodos y puedo generar el de método de interés de variable.
que digo los plazos por el tipo de interés, por el capital, dividido para 365 días. Ahora, este depósito estructurado puede heredar dos características o todas las características del depósito. Es decir, heredar los atributos siempre y cuando no estén definidos como privados. Si están como privados, como les decía, solo le pertenece a esa clase. Al igual que los métodos, si los métodos están generados de manera privada, no me van a permitir manejarlos, ¿sí? O poderlas identificar. Entonces, por eso, al momento de crear una herencia, el constructor de la clase hija ya se maneja o se compone mediante el constructor del padre. Entonces, ya no es necesario generar, sino que directamente ya pueden heredar, o si no, lo puedo generar otros métodos. Una vez que ya tenga esta parte en cuenta, yo puedo ir generando otros métodos que pueden ser implícitos y explícitos, tanto los constructores, destructores o métodos en general. Un método implícito viene a ser que el constructor lo venga por defecto. Y un explícito, en cambio, yo le digo de qué tipo y qué atributos deseo que se visualice o deseo que se genere. Entonces, aquí tengo un ejemplo del método. Este método get plazo días no existe en esta clase depósito estructurado, pero sí existe en la clase depósito. Entonces, yo puedo reutilizar una vez agregando esta extensión a lo que tiene una clase padre a la clase hija, que en este caso depósito tiene este método de get plazo días. Entonces yo ya puedo llamar a este método get plazo días. Entonces, una vez que yo haya manejado esta parte, puedo hacerlo explícitamente o implícitamente ya los métodos recursivos, constructores y los, se podría decir, destructores. Ahora bien, hay que tomar en cuenta los modificadores de acceso, que vienen a ser los que me van a permitir acceder a la información. Y tenemos tres tipos de métodos. El private, que en cambio va a visualizarse solo en la clase donde se define. El protect visualiza en las subclases y al resto de clases del paquete. Y el public visualiza en todas las clases que se necesiten. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta al momento de generar y poder ir trabajando con los métodos públicos, privados o las clases públicas, privadas, igual de los atributos. Ahora, al momento de hacer una restricción en las herencias, es importante tomar en cuenta que en Java se debe de aplicar el modificador final. Cuando yo haga un final, viene a agregarse este modificador y que no pueda ser heredado a otra clase. Entonces, si yo le agrego a mi método el modificador o la palabra final, no me va a permitir generar o heredar de ella. Es por eso que este modificador va con el principio abierto-cerrado. Abierto en mi clase, pero encerrado en las demás clases necesarias. Y es por eso que, por ejemplo, aquí tenemos un método public finally doble liquidación, y este método líquida va a ser para todos los depósitos lo mismo, pero no se va a poder redefinir ni se va a poder invocar en otra subclase. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda en referente a este tema? ¿Alguna duda sobre la parte conceptual de lo que es la herencia? Entonces, para eso vamos a arrancar ya con otro término que también es muy necesario que ustedes identifiquen, que es el polimorfismo. El polimorfismo, a diferencia de la herencia, es que hay un nombre y muchos significados, y tengo diferentes formas de manejar. El polimorfismo de asignación, polimorfismo puro, el de sobrecarga, el de redefinición
y el de genericidad o paramétrico. Entonces, en un polimorfismo vamos a ir identificando, por ejemplo, el polimorfismo de asignación me va a permitir, mediante una entidad, referenciar en un tiempo de ejecución otros objetos. Y este conjunto de clases me va a permitir restringir por la herencia o de restringir de acuerdo a la programación que yo realice. Es importante que cuando yo maneje viene a ser algo similar como la jerarquía del polimorfismo, pero la diferencia es que yo aquí genero restricciones, validaciones y diferentes declaraciones en tiempos de ejecución. Entonces, este proceso es cuando se lo ejecuta el proyecto, se pone el polimorfismo. También tenemos el polimorfismo puro. ¿A qué hace referencia el polimorfismo puro? Es que recibe un método o se genera un método para recibir argumentos, pero de diferentes tipos de datos. Es decir, puede generar diferentes acciones o diferentes procesos que tengan que cumplir. Tenemos el polimorfismo o versus la sobrecarga. Es importante que la sobrecarga tengamos que identificar que dos o más funciones comparten el mismo nombre, pero distintos argumentos. Entonces, por eso se lo va a identificar como el nombre polimórfico que me va a permitir ir en el tiempo de compilación, ir definiendo cuál es la función y cuál es el proceso que deberá cumplir. Entonces, una vez ya identificado esta parte, lo que más esencialmente tenemos que tomar en cuenta es que en herencia tiene diferentes tipos, pero a su vez tiene una clase padre y se compone de hijos para poder ir manejando e ir heredando los métodos o ir heredando los atributos, en el caso que se necesite tener una relación. Les pongo un ejemplo. Digamos, tenemos el atributo persona o la clase persona. Entonces tenemos diferentes tipos de personas. Les pongo estudiantes, docentes y administrativos. Entonces esos vienen a ser los subhijos y el padre viene a ser la persona, que la persona siempre va a tener un nombre, un apellido, una cédula. Y eso va a heredar en todas las subclases. Pero estas subclases, cada una de ellas va a generar un método. Entonces les pongo, un estudiante podrá ver las notas, un docente podrá registrar notas y un administrativo podrá, les pongo, generar reportes de notas. Entonces, cada uno de las personas o cada una de las clases va a tener algo similar, pero asimismo va a tener algo que solamente le pertenece a esa clase. Entonces, eso es muy importante identificar que una herencia dentro del lenguaje de programación orientado a objetos se debe de contener y se debe de comprender cuáles son los tipos, cuáles son las reglas de consistencia de los compiladores y los diferentes tipos de datos que se va a manejar en la misma. Tenemos dos reglas básicas que se deberán cumplir en herencia, lo que es la regla de compatibilidad de tipos, es decir, siempre tenga que ser de un mismo tipo de datos, y la regla de validez de mensajes. Esta me va a permitir ir verificando mediante excepciones o mediante, se podría decir, mensajes, que se encuentra validada la información o no. ¿Qué beneficios me da la herencia? Aunque no es tan utilizada, pero sí me da el beneficio de fiabilidad, legibilidad y eficiencia. A nivel general, nosotros es importante que identifiquemos cuándo vamos a aplicar un proceso y cuándo no lo deberíamos ir aplicando, los principios básicos de la programación orientada a objetos. Entonces, es muy importante que nosotros, una vez que tengamos la clase, tenemos que ir organizándonos e ir identificando cuáles son mis subclases y cuál podría ser mi clase principal. A esto también se lo llama, por ejemplo, en lo que es base de datos, la normalización, que una tabla se puede basar a otra tabla o hereda los atributos, métodos o acciones de una tabla hacia otra. Entonces es algo similar que ustedes van a ir identificando en los términos de programación y base de datos.
Otro término que es muy importante que ustedes vayan a tomar en cuenta es que una vez que yo tenga el proceso de herencia, polimorfismo, ¿sí? Yo tengo mi clase padre y esta clase padre va a tener sus atributos y sus métodos. ¿Puede tener subhijos? Sí, sí puede tener subhijos o se podría decir clases hijas. Pero al momento de que tengan estas clases, yo tengo que ir identificando qué va a ser y qué me va a diferenciar. Entonces, yo aquí utilizo también el término que yo tengo tipos de datos estáticos y tipos de datos dinámicos. ¿Qué diferencia va a haber entre los estáticos y dinámicos? Es que la una puede variar y la otra no puede variar, ¿no? Los dinámicos pueden ir variando constantemente y los estáticos vienen a ser como constantes que realmente una vez declaradas no las podré editar, ¿no? Cuando hago una sobreescritura, en cambio, es importante que ustedes vean y identifiquen cuáles las superclases y las subclases que van a definir el mismo método o la misma acción. Eso es importante que ustedes vayan conociendo y vayan identificando al momento de desarrollar programación orientada a objetos. A nivel general, nosotros dentro de la programación, lo importante que se tiene que tomar en cuenta es tener en claro cómo poder realizar la programación y con eso poder ir manejando las diferentes acciones y procesos de desarrollo de software dependiendo de las necesidades que se requieren. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo que es práctico en una empresa. Una empresa tiene empleados y estos empleados tienen varios, se podría decir, cargos. Pueden ser directivos, pueden ser técnicos y pueden ser operativos, ¿ya? En este caso, como tengo este ejemplo, yo digo, tiene empleados, tiene este empleado puede tener tres tipos. Puede ser o operador, o puede ser técnico, o puede ser, que les decía, directivo, ¿ya? O administrativo. Entonces, una vez ya identificado esa parte, ¿cómo yo empiezo, yo desarrollo el proceso? Es de la siguiente manera. Yo voy a abrir mi NetBeans y voy a empezar a crear mis proyectos. Yo tengo que tener el enunciado de mi herencia. Entonces voy a crear un nuevo proyecto en el cual que diga deseo administrar o gestionar la información de empleados de acuerdo a tres tipos de empleados. Decía, directivos, técnicos y operativos. ¿Ya? Entonces, cuando yo les diga que tienen un tipo general y subtipos, obviamente yo aquí debería aplicar lo que es la herencia y poder ir relacionando cada uno de los procesos. Directivos, supongamos que los directivos van a poder hacer tomar decisiones, revisar reportes. Ya, los técnicos, ¿qué van a hacer? Ejecutar la obra o ejecutar los procesos, ¿ya? Y la operativa viene a ser también la ejecución o el desarrollo de la mano de obra. Pero a la final, todos los tres son empleados y todos los tres, un empleado podrá tener una cédula, un nombre, un apellido, un correo o lo que queramos ir manejando en cada uno de ellos. Entonces vamos a ir trabajando para poder ir identificando en cada uno qué va a referenciar y qué va a ir se podría decir generando en los procesos. Entonces, los empleados, les voy a poner aquí, los empleados tienen nombres, eh, cédula y apellidos. Los operativos van a generar otros métodos, otras acciones. Entonces, yo le puedo decir que tiene nombre, tiene
Puedo decirle que tenga apellidos, letras, y cada uno vuelta va a ser otro proceso, ¿ya? Entonces, voy a empezar con la parte inicial. Entonces, yo deseo crear un proyecto, ¿ya? Perdón, archivo, proyecto nuevo, Java Application y siguiente. Aquí pongo programa de herencia y aquí lo voy a manejar. Entonces, ¿qué necesito? Lo primero que necesito aquí son mis paquetes, Java Application, paquete de clases. Y aquí voy a crear las clases padres y las clases hijo, en el que yo deseo ir generando. Entonces, yo voy a crear aquí un clic derecho, nuevo, Java Class, y digo clase de empleado, ¿ya? Aquí está mi clase empleado. Ahora necesito generar los atributos. Si yo le pongo private, yo solo a esta clase le va a pertenecer. Y le voy a decir private string nombres, apellidos y cédula.com. Es recomendable ir haciendo por atributo. Entonces pongo private string apellido, coma, y private string cédula, ¿no? Para poder generar los get y los set. Entonces, les decía que para no ir generando de uno en uno, lo que necesito primero es crear los constructores. Entonces, doy clic derecho, insertar código y pongo constructor. Señalo de todos y genero mi constructor para que diga de todos, una vez que ingrese, se va a crear el empleado. Eso viene a ser el constructor. ¿Puedo crear uno vacío? Sí, puedo crear uno vacío poniéndole public de empleado, abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves. Ese es un vacío. O puedo crear un empleado ya con atributos. Una vez que ya haga esa parte, yo ya tengo y identifico una parte de que yo puedo generar varios procesos, ¿ya? Y estos procesos pueden generar métodos. Entonces, al empleado, ¿qué siempre va a hacer? Supongamos que va a tener que calcular su sueldo por horas, ¿ya? Entonces yo les digo public doble que retorne el sueldo de horas. Ingreso. ¿Qué ingresaría aquí? No debería ingresar nada o podría ingresar, depende de lo que yo necesite. ¿Qué necesito? Necesito un doble para saber cuánto le pago por hora. Entonces, pago por hora, digamos que yo le pago por hora $14. ¿Cuánto necesito al mes realizar? Doble, ¿sí? Horas trabajadas. Entonces digo, he trabajado 80 horas. Punto y coma. Y digo, ahora si hago mi sueldo, doble sueldo es igual a la hora trabajadas por mi pago por hora. Punto y coma. Y debería retornar ese sueldo. Este sueldo le pertenece a todos, a la clase empleado. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo creo otra clase? Entonces le voy a crear clic derecho, nueva, y le voy a poner C directivo. ¿Ya? Entonces aquí le pongo C directivo, pero como esta va a heredar, este viene a ser la hija de empleado, yo le voy a decir a esta clase, agrégueme la extensión y le pongo extend de empleado. Entonces va a generar la extensión de todo ese proceso. Ahora, yo les decía aquí necesito generar el constructor, pero cuando le da clic derecho, insertar constructor, me va a decir, genero el constructor vacío o de la clase empleado, porque ya aparece, como ya le extendí de esa clase, esos atributos. Le voy a poner el que genere con todos los campos.
¿Qué pasó? Que creó un constructor del mismo tipo de empleado, pero ahora va a ser de tipo directivo. Y ahora, ¿qué pasaría si yo aquí hago un public voy a calcular sueldo? Abro, cierro, ingreso. Pero yo le debería decir a los directivos, yo les pago diferente que a cualquier empleado. Entonces, el pago por hora debería ser ingresar. Entonces le digo doble pago por hora y ya no debería ingresar, ¿ya? También no debería decir cuántas horas trabajó cada persona. Entonces, doble horas trabajadas. ¿Qué me va a permitir aquí? Que ahora sí va a heredar en ese método. ¿Qué método? El de sueldo H. Entonces yo le digo, voy a llamar a sueldo H punto. Pero si se dieron cuenta, sueldo H no me identifica, ¿ya? No me reconoce. ¿Qué pasará si yo llamo aquí sueldo, ¿ya? Y no me identifica el sueldo H, sino tengo que poner punto y tampoco igual me va a identificar. Si se dieron cuenta, este método público le va a pertenecer a esta clase, ¿ya? A este método. ¿Qué debería decir? En esta le voy a decir, va a retornar y va a tener aquí las variables. Entonces voy a decir, public voy horas trabajadas, ya, punto y coma, hay public doble era, doble horas trabajadas y public doble, se podría decir el término era horas trabajadas y pago por horas, punto y coma. ¿Dónde debería estar este método de calcular? ¿En la clase directivo o en la clase empleado? Debería trabajar en esta. Entonces, aquí, ¿qué me faltaría? Insertar, ahora hago los get y set, pero de las horas trabajadas, ¿ya? Y ahora sí, en este método, ¿qué vendría a ser HT? Lo que tiene la clase directivo, punto, debería ser el get. Pero si ustedes dicen aquí directamente, ¿qué pasaría si pongo get horas? Ay, perdón, el nombre es get horas trabajadas. Abro, cierro paréntesis por las horas insertadas. Aquí me va a decir, no, ese método, ese get pertenece a la otra clase. Y si yo le dije, automáticamente se me va a generar, ¿no? Entonces voy a eliminar esta parte para que se den cuenta y le voy a llamar en esta, sí, voy a heredar otros campos y otro constructor. Entonces doy clic derecho, insertar constructor y ahora digo, deseo que se cree un constructor solo con estos atributos para poder asignar. También puedo hacer. Ahora, como ya extendí ese método, yo ahora le voy a poner el método query, ¿ya? Y le voy a llamar aquí dentro de public, voy a calcular sueldo, abro, cierro paréntesis, perdón, abro, cierro llaves, y aquí le voy a poner sueldo H, abro, cierro paréntesis. ¿Qué va a decir aquí? Que este método no existe en la clase porque ya le puse private. Ahora le voy a poner público, sueldo H. ¿Y qué va a pasar aquí? Igual me va a decir, este sueldo H no está creado. Por más que agregué la extensión, si se dieron cuenta, lo que yo puedo ir heredando es la clase. Ahora, ¿qué pasa si yo doy clic derecho, insertar?
y yo deseo insertar o agregar un método. Entonces, yo tuviera que decir de dónde deseo generar ese método. Ahora, si doy clic derecho, insertar. Quiero insertar para hacer un constructor, pero quiero de esta clase. Si se dieron cuenta, solo me aparecen los constructores, más no va a aparecerme los métodos que ya se generaron en el que se encuentra en este momento, ¿no? Entonces, es importante que ustedes definan, por ejemplo, el directivo va a ser un proceso, ¿sí? Que les decía, por ejemplo, va a generar un constructor adicional, que este constructor le pertenece a esta clase, ¿sí? ¿Qué va a heredar? Lo único que va a heredar es los atributos que tiene la clase siguiente o la clase padre, pero más no luego posteriormente cómo heredamos un método, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes identifiquen y comprendan cuándo se deberá utilizar y cuándo no se podrá utilizar una acción o un proceso. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera imprimir o devolver ese empleado o ese directivo? Yo manejo un método que se llama toString. Entonces yo le digo public string toString para retornar, abro cierro paréntesis y abro cierro llaves. Entonces aquí le digo return, le voy a poner entre comillas de empleado guión, ¿sí? Más, y le puedo decir qué variable quiero que imprima, más apellidos, más nombre. Si ustedes se dan cuenta, si le pongo así, todo me va a salir unificado. Entonces yo puedo poner más, comillas, un espacio, más el nombre. O solo quiero imprimir uno, lo puedo imprimir el uno, un solo nombre. ¿Ya? Entonces este toString también me va a permitir. ¿Qué pasa si hago el mismo, hago similar el método, pero en directivo? Entonces igual, voy acá, al final le digo public string, toString, abro, cierro paréntesis, abro, cierro, llaves. ¿Ya? Y como dice que retorne, entonces doy return, ¿ya? Pero yo voy a decir, retórneme lo que primero tiene empleado para de ahí retornar lo que tenga directivo. Entonces yo digo return super punto toString. El super significa de la clase padre, ¿ya? Más, en este caso le voy a poner entre comillas opera, no directivo. Entonces ahí si se dieron cuenta, ahora sí estoy llamando a mi método. Ahora sí, ¿qué pasará si quiero hacer el cálculo de horas? ¿Ya? Quiero hacer mi cálculo de horas de mi sueldo por mis horas, que aquí ingresaba mis valores. Entonces yo le voy a decir public voy, ¿ya? Y creo mi método. Pero si no, si yo deseo directamente en el constructor que cada vez que cree se me haga el cálculo, también lo puedo hacer. Entonces voy a hacer aquí cálculo de sueldo por horas. Entonces, ¿cómo hago? Pongo super, punto, y ahí van a encontrar la opción que dice sueldo, PH y HT. ¿Ya? Lo que tiene y lo que ingrese en PH y HT. Pero ¿qué pasa si yo aquí digo no sé qué tiene PH y qué tiene HT? Entonces yo le puedo poner get HT, abro, cierro paréntesis,
Y le puedo poner el get, es decir, obténgame el pH entre comillas. También lo puedo decir. El get me va a permitir obtener la información que yo tenga o yo maneje. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes por esta clase? Chicos. Ya. ¿Qué pasaría si yo hiciera lo siguiente? Ahora, si quiero probar y quiero manejar el proceso. Entonces, en esta parte, lo importante es decir, creo un objeto de ese empleado. Ya, empleado va a ser igual a new, c empleado, abro, cierro paréntesis y pongo punto y coma. Pero este c empleado, primero lo que necesita es importar el paquete y adicional agregar los atributos. ¿Qué atributos era? Primero era el nombre, Rafael, coma, le voy a poner Páez, coma, la cédula, 000 y el número que tengo. Ahora, doy insiste.o.println y le voy a decir que imprima punto y coma. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Creando mi empleador, que es el que decía Páez Rafael. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque le puse el método toString es el que se va a imprimir. Cuando le digo imprímame, eso es lo que se va a imprimir. Y aquí en cambio me va a decir lo que tenía antes y le pongo la palabra directivo. Entonces, ¿cómo manejo de esa manera para las herencias? Yo le digo, creo ahora vuelta un objeto de C directivo es igual a new C directivo y le voy a poner abrir, cerrar paréntesis, punto y coma. Me va a pedir igual importar la clase, pero ahora sí el constructor me pide obligatoriamente los valores. Mario, coma, Yanes, coma, y los números de cero. Y otra vez le voy a decir system.o.println y le pongo la letra D. Ejecuto. ¿Qué va a pasar aquí? Que primero se va a imprimir el empleado, que es la primera línea, pero luego digo, ahora imprímame el directivo. Entonces digo, empleado, Janes, Mario, directivo, ¿no? El 1 es de empleado, pero no le asigno todavía ese empleado a ningún tipo de empleado. En el otro sí le estoy diciendo, este es un empleado, pero también es directivo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Puede ejecutar el programa para ver cómo sale. Aquí se encuentra, no sé si logran ver, aquí está ejecutado. Y esto es lo que se logra ver. Empleado era la primera línea, ¿no es cierto? La que puse. Y la segunda, digo, a este empleado les pertenece en cambio, el directivo, ¿sí? Entonces digo, el uno es empleado, pero no tiene un tipo. Y el segundo es un empleado, pero ya tiene el tipo de directivo. No sé si logran ver en la parte de ejecución. Igual podría pedir los datos, ingresar aquí por teclado, también podría ser. Y puedo crear otra clase también, que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo deseara que aparte
de que imprima en C directivo el nombre, el directivo, imprima mi sueldo. Entonces, yo esta tuviera que almacenar en una variable y les pongo, ¿no? Public doble sueldo.com. Le digo a ese, asígneme mi sueldo cálculo, ¿ya? Entonces, pero aquí le voy a poner que ya inicialmente arranque con 2 y horas arranque ya con 14, ¿ya? Entonces aquí le digo, aparte de directivo, ya le voy a poner coma, sueldo igual, y le pongo más S, ¿ya? Y voy a ejecutar. Se van a dar cuenta de aquí qué pasó. Dije, lo que tengo S es el realizar el cálculo de mis horas por las horas, por el pago por hora. Entonces aquí hacía el cálculo PH por PH, sino que aquí era HT, ¿sí? Ahora sí voy a ejecutar para que se den cuenta, ¿sí? Ahí sí salió 18. ¿Ya? Puedo pedirle que aquí mismo en el constructor que decía no lo separo, sino lo genero por unido, y puedo llamar ahí también las horas y sueldo. Y le pertenece ese método también al directivo. Perdón. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, inquietudes, chicos? Voy a hacer otra clase. Entonces les digo, C, crear un nuevo Java class, y le voy a decir C, ahora va a ser técnico, ¿ya? En esta, la clase C técnico, le voy a decir, agrégueme spam empleador, empleado. Entonces, ¿qué estoy agregando? Gestem, perdón. Ya, empleado. Y estoy diciendo agrégueme la extensión. Aquí también le voy a decir que ahora, en cambio, el técnico tenga public void, digamos que el técnico tenga horas extras. Entonces digo public doble horasextras.com, ¿ya? Entonces yo le voy a decir que también tenga les voy a poner un public doble pago por hora extra, que va a ser igual a $3, ¿ya? Y ahora sí voy a hacer el constructor. Doy clic derecho, insertar constructor, y le voy a decir que genere tanto del método como de las horas extras. Generar, y si se dieron cuenta ya generó tanto los constructores del empleado como el de la variable que yo generé, ¿ya? ¿Qué les decía aquí? Que también podía generar el de sueldo, ¿no? Calcular el sueldo, pero no le voy a hacer aquí mismo, sino le voy a hacer en el print. Entonces, ¿puedo hacer en el print? Sí, pero es recomendable no colocarlo en esa parte. Es mejor en el constructor directamente. Entonces pongo public doble sueldo es igual, perdón, .com. Entonces aquí si le digo sueldo va a ser igual a que a las horas de extras ingresadas por mi pago horas extras, ¿ya? Que voy a calcular a qué con el método, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no tendría que decir HE por PH, sino directamente super punto sueldo horas y colocar PH y HE, ¿no? Ahora sí, ¿qué más necesitaría en esto? Es hacer el toString para imprimir. Entonces pongo public string, toString, abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves. Entonces pongo return, ¿ya? ¿Qué ponía aquí? Super punto toString más
le pongo, entre comillas, les voy a poner tipo técnico, ¿ya? Más, le voy a poner en este caso, pongo sueldo extra igual y le pongo la variable S, punto y coma. Entonces, ¿qué tendría que ser aquí un objeto C técnico? Entonces voy a mi clase principal. Aquí pongo ahora C técnico igual al objeto new C técnico, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué necesito? Importar la librería. Una vez que importe me va a pedir el nombre. Entonces ahorita digamos que técnico se llama Elena, coma, le voy a poner Hidalgo, coma, el número de cédulas, ¿ya? Ay, perdón. Ya. Pero si se dieron cuenta, en el constructor de técnico primero me pedía las horas extras. Entonces necesito un doble. Supongamos que es 45.03, ¿no? Porque un doble se trabaja con el punto. Y ahora sí, una vez que tenga, digo system.out.println y coloco la variable t, que va a heredar. Si ustedes se dan cuenta, lo único que permite la herencia es heredar lo que tiene la clase padre a las hijas. ¿Ya? Eso es lo que permite hacer. Puede hacer viceversa, ahí tendría que el empleado le ponga el stem C directivo, ¿ya? Pero no es recomendable manejarlo de esa manera. Entonces voy a ejecutar y se dieron cuenta, ¿no? Aquí está el empleado directamente, el directivo, el tipo técnico y con su sueldo extra, que está aquí. Es importante tener sus atributos, sus métodos y el método que yo necesite aquí trabajar, yo lo pueda ir llamando en los otros métodos. ¿Qué necesito para poder imprimir el objeto? Es crear este objeto. Este toString es directo, o sea, no puedo cambiar, no le puedo poner otro nombre. Siempre tiene que ser toString para que automáticamente le reconozca al momento de imprimir. Eso es muy importante. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Hemos creado clases generales que les va a permitir ir manejando e ir conociendo los procesos de herencia, pero es muy importante que ustedes vayan entendiendo y captando cada uno de los contenidos de programación, porque si ustedes se dan cuenta, tienen que ir practicando cada vez que se pueda hacer estos ejercicios prácticos de programación, de orientación objetos con clases, porque lo importante son las clases y los objetos. Siempre vamos a manejar eso en la programación. ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Sobre lo que es herencia. Ya hemos visto un nuevo tema que vamos a ir identificando. Solo para recordarles, ya una vez que ya hemos activado la unidad 2, hemos ya considerado ya una actividad. Es un ejercicio práctico, son enfocados a la herencia y polimorfismo, en la cual cada uno de los objetos está indicando que crear un método que permita la gestión de una construcción. Los obreros tienen tales campos con tales acciones y tiene dos tipos de obreros, maestros y ayudantes. Entonces aquí, por ejemplo, cuando ya hablamos de tipos, viene a ser herencia, ¿no? El objeto o la clase padre viene a ser obreros, pero las clases hijas vienen a ser lo siguiente, que se encuentran de esta manera. Y aquí se generan las acciones. Son 3 ejercicios, ¿sí? Son 3 ejercicios que se va a manejar. Herencia, polimorfismo, que vamos a ir manejando cada uno de los procesos. Esta actividad tienen ya activa
para hasta la otra semana. Entonces, chicos, si tienen dudas o inquietudes, es el momento para que puedan ir preguntando sobre este ejercicio de las herencias. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué pasaría si yo deseara crear un método general o un método específico en mi clase técnico? Solo le va a pertenecer a él. Entonces, si yo le digo public, les pongo un caso. Aquí deseo hacer un técnico, va a ser un C ingresar. ¿Ya? Y va a ser aquí un método. Digamos que el método va a ser un system.out.print, ingrese las actividades generadas. ¿Ya? Este método lo podré llamar en mi clase padre, que es empleado. No lo podré llamar. Este método lo único que yo voy a poder llamar es en mi clase principal, dado mi objeto T, punto, ahí le puedo decir C ingresar. Y ahí sí, si yo ejecuto en este momento, va a decir ingrese las actividades generadas. Es como la programación orientada a objetos directamente. Cada clase tiene sus métodos y poder llamar. ¿Qué diferencia hay con herencia? Es que tengo mi clase padre que va a tener sus atributos y métodos y puedo heredar esos métodos y esos atributos a sus clases hijas. Aquí, en este proceso. Puedo ir heredando cada una de las acciones. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si yo creo otra clase? Y supongamos que es ahora una clase padre. Entonces digo C, nuevo, Java class, ahora voy a hacer C persona. Y esta persona en cambio va a tener acciones, pero solo va a tener private, string, nombre, ¿ya? Y va a tener un private in edad, punto y coma. Voy a generar un solo constructor. Clic derecho, insertar constructor de los dos atributos. Genero. Y también en estos necesito hacer los get y set para poder ir asignando posteriormente. Entonces voy a insertar los get y setter para poder asignar de la clase y genero la edad. Me retorne la edad. Ahora, voy a decir que este persona tiene una clase hija que es estudiante. Entonces voy clic derecho, nuevo, Java class, y va a tener C, estudiante. ¿Ya? A este estudiante le agrego la extensión. C, persona. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Que le estoy agregando la extensión de la persona. ¿Qué pasó aquí? Que necesito agregar el constructor. Digo, agrégueme automáticamente, si se dieron cuenta. Ahora quiero crear un método que digo public, visualizar mostrar la edad. Entonces digo mostrar, sí, mostrar edad, abro, cierro, y aquí genero mi proceso. Entonces quiero mostrar la edad. No le puedo directamente decir get edad, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Funciona? Sí, con los get sí va a funcionar. Si es que yo le cogiera otro método, no me va a funcionar. Pero los get y set, sí. Entonces, ¿qué tuviera que poner aquí? El system.out.println, digo, la
edad es igual a coma, a más, ahí le pongo el get edad y abro cierre. Entonces sí me va a permitir, los get y set sí me van a permitir realizar. Entonces yo ejecuto y llamo a mi clase, ahora vuelta tengo que llamar a mi clase C persona de persona es igual a new C persona, abro, cierro y digamos pongo el nombre y le pongo la edad. ¿Ya? ¿Necesito paréntesis, comillas? No, porque como es entero, no hay problema. Ahora, ¿qué me va a pedir? Que importe la librería. Ahora pongo C estudiante. Ahora, la C estudiante le digo a estudiante le asigno new C estudiante y le digo aquí no, el nombre que yo tengo, mi edad, digamos, la edad que tenga, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Imprimir, añadir, perdón. Y ahora digo a este objeto punto, mostrarle edad y ejecuto, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? La edad es igual a 15. Entonces, cuando necesite generar el método, solo le llamo al get de que ya tiene mi clase principal o mi clase padre. ¿Dudas o inquietudes, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna inquietud sobre lo que es herencia? Ustedes han visto que podemos seguir trabajando con muchos más ejercicios, que va a permitir hacer muchas acciones. Claro que me va a permitir ir generando. Lo que es importante es ir identificando cada una de las acciones que yo necesite generar de acuerdo a la parte práctica, cuál hereda, a qué método heredo, qué atributos debo heredar y qué acciones se deberá contemplar en esta parte. ¿Ya? Ahora, otra parte que nosotros también tenemos que entender es la parte de la sobrecarga de los constructores. Si se dieron cuenta, en la clase directivo yo generé más de un constructor, ¿ya? O en la de empleados más de un constructor. Esto que está permitiendo que dentro de una clase la sobrecarga cree varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes listas de tipos de parámetros. Es decir, tiene el mismo nombre de método, ¿sí? Pero genera o entra algún valor y o genera otros valores y otras acciones, pero tiene el mismo nombre. Es decir, Java permite incluir un mismo método que sea de tipo constructor, pero con diferentes tipos de parámetros de entrada y de salida. Una vez que nosotros ejecutamos, podemos priorizar y cuál método ejecutar. Y automáticamente me puede identificar aquí, por ejemplo, en empleado, ¿se acuerdan que yo creaba dos métodos? Un constructor vacío y un constructor, se puede decir, con atributos. Si yo ponía vacío, igual iba a funcionar. Y si ponía con parámetros, también me funcionaba. Entonces, puedo generar de las dos maneras. Eso significa la sobrecarga de métodos en lo que es la herencia. ¿Alguna duda, inquietud? ¿No? Entonces vamos a, por el momento, en el día de hoy, vamos a quedarnos hasta ahí. Que por favor no se olviden, ya tenemos las actividades. Hoy hemos visto dos términos que son relaciones de gerencias y sobreescritura y sobrecarga de métodos, que son lo que les indicaba como ejemplos prácticos, que vamos a ir reforzando un poco más lo que es la sobreescritura,
las clases ya abstractas e interfaz. Vamos a implementar métodos abstractos, definición de polimorfismo y el upcase y downcase, que son términos de forma general, no es muy larga la unidad. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos visto 3 temas con lo que ha sido en forma práctica los ejercicios y vamos a ver igual ir avanzando con los contenidos e ir haciendo ejercicios y al final se va a hacer algunos más ejercicios. No se olviden que tienen sus actividades calificadas y no calificadas, ¿no? Ya se va a empezar a calificar lo del primer parcial. Entonces, sí les pido que cumplan en la plantilla de entrega de actividades, coloquen el enunciado y vayan haciendo y capturando los ejercicios y generando, les pongo, ¿no? En la plataforma que ustedes estén trabajando, comprimirla y subirla, ¿no? Ese enlace. Aquí indica mínimo 3 capturas de pantalla por ejercicio y los enlaces del ejercicio resuelto por ustedes, ¿no? Entonces, igual aquí está el taller, aquí se encuentra el ejercicio práctico, ¿sí? Para que lo puedan ir identificando, que ya vamos a ir para la próxima semana, vamos a ir así con todos estos enunciados, ir identificando cada uno de los parámetros, ¿no? Eso a nivel general, chicos, no se olviden que tienen igual el foro de tutorías para ir llenando, los glosarios para de apoyo, son actividades no calificadas, pero son para puntos adicionales que luego les pueden faltar y es recomendable que lo realicen. De igual manera, es recomendable que ustedes asistan a clases y que puedan interactuar en la misma. Si no tenemos preguntas o inquietudes, se puede ir continuando con la clase, pero si todavía tenemos inconvenientes o dudas, se puede ir reforzando en los contenidos, ¿no? Entonces, eso chicos, para que lo revisen, el video ya estará activo para el día de mañana, puedan ir revisando y cualquier duda o inquietud me puedan escribir por interno o en el grupo que tenemos, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y nos veríamos el día de mañana. Voy a dar igual una clase para poder reforzar con más ejercicios lo que es la herencia, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a hacer dos clases en esta semana para poder ir reforzando los contenidos de la unidad 2. Entonces, gracias chicos y nos vemos el día de mañana.